Evangelio según Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 6, verso 12. Dice así el texto sagrado: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Levante su mano conmigo al cielo y diga: provocaré que la palabra de Cristo more en abundancia en mi corazón. En mi corazón. Padre, gracias, bendecimos tu nombre. Recibe la gloria en esta hora, recibe la honra. Gracias por esta dicha, por este privilegio que nos concede de estar reunidos. Tu palabra dice en el Salmo 133, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Gracias por esta bienaventuranza. Gracias por esta dicha. Yo te pido que en esta hora tú traigas una palabra de bendición a cada uno de nuestros corazones. Que tú traigas una palabra de vida, una palabra de restauración, una palabra de fortaleza. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Continuamos en el Sermón del Monte. Estamos con la oración modelo que Jesús dejó, que Jesús nos armó como una arquitectura. ¿Cuántos sabían que el Señor es arquitecto? Ay, tampoco lo sabían. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, creo que por el verso 12 por ahí, que Él es el arquitecto y el constructor, no solamente de esa patria que dice ahí, sino de todo el universo. Ahí dice que Abraham, ese hombre de fe, murió, y aquello también sin recibir lo prometido, porque tenían una esperanza en una ciudad diferente, cuyo único arquitecto y constructor es Dios. Él es el gran arquitecto del universo. Juan 1:1 dice que en el principio Él era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el gran arquitecto. Pero aquí Él no, como dicen algunos, nos muestra la arquitectura de la oración. Un modelo de oración. Una arquitectura es un arte también, ¿saben? Es un arte de hacer cosas bellas. Todo lo que tiene que ver con la construcción, con el diseño de algo, es un arte maravilloso. De manera que Jesús aquí muestra su arte, elaborando nuestra gran arquitectura, este modelo de oración, para que nadie se quede sin orar, para que nadie se quede sin ir a la presencia de Dios, para que nadie tenga excusa de decir yo no sé orar, porque orar es hablar con Dios. Y aquí tenemos el modelo. No es una vana repetición, como hemos venido diciendo y como seguiremos diciendo. No es para que vayamos a repetir 1, 2, 3, 4, 5 veces, porque el mismo contexto aquí lo dice donde estamos, en Mateo capítulo 6, que Jesús mismo dijo: no sean como aquellos fariseos y como aquellos religiosos que piensan que por su palabrería serán escuchados. No hagan vanas repeticiones. De manera que este Padre Nuestro no es para repetirlo 1, 2, sino para hablar con Dios con entendimiento. ¿Qué es orar? Orar, hablar con Dios. E ir a la presencia del Señor, hablar con Él como un amigo. Fíjense que dice Padre Nuestro que está en los cielos, pero también está ahí al lado tuyo. Cuando tú estás orando, Dios está ahí mismito al lado tuyo.
De manera que no tiene que hacer mucho ruido para que Él te oiga. Es cierto que hay momentos de desesperación cuando clamamos a Dios y la Biblia dice que clamemos. Pero no tenemos que hacer mucho ruido para que Dios nos oiga. Ahí en silencio podemos hablar con ese amigo, podemos contarle nuestros problemas, podemos decirle qué queremos de Él con confianza, con seguridad. Y Él no solamente está en los cielos, sino también está en la tierra. Por eso usted puede decir Padre nuestro que está en los cielos y también en la tierra. Porque Él está a tu lado cuando tú hablas con Él. De manera que los que no estaban orando, el Señor le hace una invitación a orar porque la oración es poderosa. Inclusive hay una invitación varias veces en la Biblia a que oremos en todo tiempo y en todo momento. No hay momentos específicos, no es las 3 de la mañana, no es las 4 de la mañana, es en todo tiempo. Insistimos en eso, hermano, porque usted sabe que hay doctrinas raras por ahí de demonios, doctrinas que parecen cristianas, pero son doctrinas de demonios que nos desenfocan de lo que dice la Biblia. Y hay gente que se levantan con miedo a una hora específica porque, óigame, se le descontrola el sistema nervioso porque los demonios van a aparecer a esa hora, se abren unos portales y entran eso es mentira de Satanás, eso es antibíblico. La Biblia no nos enseña eso. La oración es sin miedo, es sin temor. Usted no puede ir a orar por miedo. Usted no puede ir a orar porque el corazón le está temblando de terror. Usted no puede ir a orar porque le tiene miedo al infierno ni al castigo. No, usted va a ir a hablar con Dios, con ese Padre celestial al que usted le tiene confianza, del que usted es amigo, de aquel que le va a escuchar cuáles son sus problemas. Y que aunque usted tenga un estado de desesperación, cuando se pare de la oración va a decir como dijo David, como dijo el salmista: pacientemente esperé al Señor, se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo salir del pozo de la desesperación. Puso mis pies sobre peña y luego puso en mi boca una canción. Cuando usted canta, usted siente gozo. Cuando usted canta, usted siente paz. Cuando usted canta, usted siente seguridad. Cuando usted canta, se eleva. Porque la canción es algo que nos conecta con la presencia del Padre Celestial. Y por eso dice el salmista: Él puso en mi boca una canción, una alabanza para mi Dios. Y vamos a decir como dijo el salmista: aunque acampe en guerra, aunque se levante en ejército contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe, aunque caigan 1000 a mi lado, 10,000 a mi diestra, estoy tranquilo y seguro porque a mí no llegarán. La oración, amados hermanos, es poderosa. Alguien dijo que la oración es fuente de poder. La oración es seguridad. Porque cuando usted habla con ese Padre Celestial, usted siente seguridad. De manera que vamos a agarrar esa alma poderosa. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velando en ella con toda perseverancia. Evangelio de Lucas capítulo 21 verso 36 dice: estén orando en todo tiempo y velando para que sean tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vienen y estar en pie delante de la presencia del Hijo de Dios. En esta maravillosa arquitectura, en este maravilloso modelo, Jesús dice en esta parte: y perdónanos nuestras deudas. Ustedes pueden observar que tenemos 8 semanas hablando de la oración modelo. ¿A dónde nos lleva eso en primera instancia? A ver que usted puede entrar a orar con la oración modelo y durar horas si quieren. Para los que duran horas orando, pueden orar en el orden de Dios. Aquí ahora el Señor pasa a hablar del perdón. Del perdón. Óigame, ¿cuántos de los que están aquí en algún momento determinado rezaron el Padre Nuestro y dijeron: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores?
y no supieron nunca lo que estuvieron diciendo ni pidiendo. Pero aparentemente estaban pidiendo, porque ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Una petición a Dios. Le estamos pidiendo a Dios que perdone nuestras deudas como nosotros perdonamos. En ese mismo capítulo, más adelante, podemos ver qué dice el Señor cuando termina la oración. Porque si vosotros no perdonáis a los demás sus ofensas, vuestro Padre tampoco a ustedes lo perdonará. Lo que nos está diciendo es que aquí el perdón es un asunto de doble vía. Es un asunto de doble vía, que para yo ser perdonado, tengo que perdonar. Si tú tienes a alguien en tu corazón que lo guarda con una raíz de amargura, con un rencor, con un resentimiento, tiene que perdonarlo, porque de lo contrario entonces el perdón de arriba te es cortado. Observemos una escritura maravillosa donde la Biblia dice en Mateo capítulo 18, verso 23 al 30. En este punto yo quiero hablar de una de las características del perdón. La primera característica del perdón es el reconocimiento. O sea, yo tengo que reconocer que necesito perdón. Pero así mismo como reconozco que necesito perdón, tengo que reconocer que necesito perdonar. David dijo en el Salmo 51, verso 3, porque yo reconozco mis rebeliones. Óigame, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. No podemos pedir perdón si no reconocemos que hemos fallado. ¿Cuánta gente que ha rezado el Padre Nuestro y en ocasiones dicen, yo no tengo de qué arrepentirme? Porque no hay un reconocimiento, simplemente hay una religión, un sistema. Cuando David dijo, yo reconozco mis rebeliones, cuando se humilló, cuando reconoció que había fallado. Usted no puede pedir perdón por un adulterio si no reconoce que ha adulterado. Si fornicó y no tiene ese reconocimiento, no va a pedir perdón. La gente vive en adulterio y fornicación. ¿Y cómo viven? En deleite y en gozo. Ellos se gozan en el adulterio y se gozan en la fornicación. ¿Por qué no piden perdón? Porque no hay un reconocimiento. Para ellos eso es algo normal. Fíjense que en el Sermón del Monte vimos que Jesús dijo, oíste que fue dicho, no adulterará, pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer ajena y la codicia ya adulteró. Óyeme, con mirarla y codiciarla ya adulteró. Si nosotros no reconocemos que cometimos ese pecado porque miramos y codiciamos, no podemos arrepentirnos. Por eso primero es el reconocimiento. David dice en el Salmo 51, verso 3, porque yo reconozco mis rebeliones. Señor, estoy de acuerdo que fallé. Señor, estoy de acuerdo que hablé mentira. ¿Cuánta gente habla mentira? Estoy hablando de cristianos. Y siguen la porque no hay un reconocimiento. ¿Cuánta gente engañan al prójimo? Estoy hablando de cristianos. No estoy hablando del mundo, porque eso es natural en el mundo, el pecado. El mundo está lleno de pecado. La Biblia dice que el pecado abunda. Ahora hay una bendición, y es que en nosotros, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora Pablo dice a los Romanos capítulo 6, tengan cuidado, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, tiene que haber un reconocimiento. Yo tengo que reconocer que estoy hablando mentira para arrepentirme de la mentira.
Yo tengo que reconocer que soy un falsante para arrepentirme de la falsedad. Yo tengo que reconocer que tengo un enojo fuerte contra mi hermano, contra mi hermana, para poder arrepentirme de eso. Y en cuántas cosas los cristianos vivimos fallando y seguimos como que nada ha pasado, porque no hay un reconocimiento. David pecó, David mató, David adulteró y David siguió normal. Ahora cuando le vino esa palabra, entonces viene el compungimiento. Y cuando cuando el pecado produce en nosotros compungimiento, tenemos que darle gloria a Dios. Voy a aclarar esto. Si alguien está hablando mentira y no siente un compungimiento, no siente una reprensión, tiene problemas serios. Si usted está haciendo cosas malas, óyeme, haciendo daño, si usted está codiciando algo que no es suyo y no siente después esa reprensión, tiene que decir, bueno, mi salvación está anulada hace rato. Porque David, cuando vino la reprensión, David entonces dice, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Reconoció que tenía que entrar en una guerra. Mi pecado está delante de mí. Si yo estoy consciente que hay un pecado delante de mí, un espíritu de mentira. Dios mío, ¿por qué estamos hablando tanto de la mentira? Yo tengo que reconocer que está delante de mí para batallar contra ese espíritu. Sí, porque como vimos en semanas anteriores, dentro del mismo sermón del monte, hablábamos de ese espíritu de mentira que vio el profeta Micaías, creo que fue, Primera de Reyes 22. Yo estaba delante de Dios, fíjese que él estaba en oración, y vi una reunión en el cielo. Y en la reunión yo vi al Señor que dijo, ¿quién irá a hacer caer acá en Ramón de Galaad? Y uno decía de una manera y otro de otra, y ninguno funcionaba, hasta que vino uno y dijo, yo lo voy a hacer caer. ¿Y cómo tú lo vas a hacer caer? Voy a hacer un espíritu de mentira en la boca de todos esos profetas. La mentira es un demonio, un espíritu que opera. No estoy hablando de que en algún momento usted diga una cosa por otra y después diga, espérate, no es así. No, estoy hablando de gente que hablan mentira y siguen como que nada está pasando. Fabrican la mentira, fabrican el engaño. Gente que se llaman cristianos y adulteran, son infieles y siguen en normal. Inclusive hasta predicando el evangelio. Gente que están pecando y dañando y no sienten ninguna reprensión. Lamentablemente están desechados. Están desechados. Porque es que cuando el que está sirviéndole a Dios falla, va a sentir una reprensión y va a tener que decirle al Señor, Señor, perdona mi deuda. David dice, Señor, mi pecado yo lo reconozco. Tiene que haber un reconocimiento. Hay que reconocer, mire, la Biblia dice que nosotros tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. ¿Qué significa eso? Que tenemos que estar analizándonos. Tenemos que estar estudiándonos. Tenemos que estar mirándonos. Mirad por vosotros mismos. Y cuando yo veo por mí mismo, yo hago un análisis en mi meditación. Yo digo, oye, por aquí yo estoy fallando. Y yo tengo que confrontar mis actos con la palabra, confrontarlo con la palabra. Eso es reconocimiento. Tenemos que cuidarnos. Entonces, cuando yo decía que el perdón es de doble vía, es que si nosotros no perdonamos, a nosotros tampoco se nos va a perdonar.
citaba Mateo capítulo 18, verso 23 al 30, donde la Biblia dice que el reino de los cielos es semejante. Voy a leerlo, aunque lo analicemos más tranquilo. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y a sus hijos y a todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Perdóname, Señor. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, lo agarró por el cuello, diciéndole: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Usted está mirando, qué fácil es: Señor, perdóname. Pero cuando tengo que perdonar a los pequeños, observemos, ya hemos hablado de eso, de los talentos. Pero vamos de nuevo a hacer un análisis para que veamos la magnitud del perdón que Dios nos otorgó comparado con lo que nosotros tenemos que perdonar. ¿Cuántos talentos le debía? 10,000 talentos. Se lo voy a presentar de otra forma, de la forma bíblica. Un talento es equivalente a 6,000 denarios. Si usted multiplica 6,000 denarios por 10,000 talentos, yo no sé quién puede hacer un ejercicio rápido matemático. 10,000 talentos. Más de 600,000 talentos. Óigame, 600,000 denarios. ¿Qué era un denario? El equivalente al salario de un día de un obrero. O sea, que él le debía 600,000 días de trabajo. Divídamelo entre 365 para ver cuántos años, a cuántos años equivale eso. ¿Alguien se atreve a hacer un ejercicio rápido ahí? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? No, se le dio mal esa calculadora. Eso es más de 600, mire. Ay, Dios mío, 1,600. ¿Y cuántos años dura uno aquí? Oye, la deuda. ¿Y qué era lo que a él le debía el consiervo? 100 denarios, 100 días de trabajo, 3 meses y pico. Óigame, era una deuda eterna. La Biblia lo que nos quiere enseñar era que no había forma de pagar esa deuda. No había forma de pagar, no hay forma de pagar nuestra deuda con Dios. No tenemos con qué pagarle a Dios. Y no hay otra forma que el perdón cuando no hay forma. ¿Y qué él hizo? Señor, perdóname la deuda, perdóname. Pero entonces no perdonó. ¿Cuántos de nosotros le decimos al Señor: Señor, perdona mis deudas? Pero estoy perdonando. Estoy perdonando a aquel que me debe una migaja, 100 denarios. Aquel que me dio una ofensa, que habló algo mal de mí. Yo he visto líderes metidos en unos pleitos porque hablaron mal de ellos y no pueden perdonar al que lo ofendió.
y se entran en guerra por ofensas. Sin embargo, la palabra del Señor dice ahí: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos deben. Es en la misma medida que yo perdone que Dios me va a perdonar. Fíjense que se le cortó el perdón a este cuando le llevaron la información al rey. Mira lo que hizo aquel que tú le perdonaste los 10,000 talentos. Agarró a su consiervo por el cocote. Lo ahogaba, dice la Biblia. Págame lo que me debe. Págame lo que me debe. Y este consiervo le decía: ay, ten paciencia, yo te lo pagaré, dame un chance. No, me paga o va para la cárcel. Mira, ve, examina tu corazón. Porque en la oración, no podemos ir a la oración con un problema tan serio. Jesús dijo: mira, si cuando estés allí en el altar llevando tu ofrenda, no está hablando de la ofrenda financiera en este sentido, sino de la ofrenda de la oración. Allí te acuerdas que hay una batalla, que está en guerra, que hay un dime y direte, que hay un dime y contradime. Entonces, ve y ponte de acuerdo. Ponte de acuerdo. Eso es lo que dice el Señor. O sea, bienaventurados los de limpio corazón. El corazón limpio es un corazón perdonador. Y cuando nosotros vamos a la presencia de Dios a pedir perdón, nos compungimos. Cuando estamos pidiendo perdón de verdad por algo, por una falta, tiene que haber un corazón constrito y humillado. Como esa escena maravillosa de Lucas capítulo 7, versos 36 al 44. Uno de los fariseos le rogó a Jesús que comiese con él. Óigame, un fariseo, una señal de arrepentimiento. Ese fariseo se llamaba Simón, que en otro evangelio se le llama el leproso, porque había sido leproso y había sido limpiado, tenía mucho por qué agradecer. Él le rogó a Jesús que comiese con él. Y Jesús aceptó la invitación y entró a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Pero una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Fíjese que esta mujer tenía un reconocimiento de que era pecadora. Oye, pero la Biblia en esa época le llamaba pecadora a cierta gente. El mismo término significa que ella era del bajo mundo. Por eso algunos creen que era prostituta y ramera. La Biblia no lo dice en ninguna parte. La Biblia en parte dice que María Magdalena era prostituta. Ahora se supone, porque era pecadora, era del bajo mundo. Pero vamos a suponer que sí, que era verdad, que era una prostituta, que era una ramera. Qué gran victoria tuvo esta mujer. ¿Dónde? En el reconocimiento. En el reconocimiento. ¿Y cómo lo manifestó? Llorando a los pies de Jesús. Comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y lo ungía con perfume. Yo no sé cuántas veces a usted le ha tocado enjugar los pies del Señor con lágrimas. Esta mujer tuvo los pies literal de Jesús. Pero cuando usted va a la presencia del Señor, usted está yendo a los pies de Jesús. Usted muchas veces ha cantado esa canción: no hay lugar más alto que estar a tus pies. ¿Y cómo te llega a los pies de Jesús? Cuando dobla sus rodillas, cuando se tira en el suelo
Cuando tiene ese reconocimiento de que necesita ir a la presencia de Dios. Cuando no un creyente religioso, como la mayoría de los evangélicos y de los creyentes de este tiempo, que no oran, no saben orar, no buscan a Dios. Y no en este tiempo, lo que pasa es que cada vez que el tiempo pasa, el asunto se va enfriando más. Eso dijo Jesús. Y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa fue una palabra de Jesús. La Biblia dice que cuando las 10 vírgenes salieron a recibir al esposo, dice la palabra que tardándose el esposo, cabecearon todas. Es importante siempre prestarle atención a esa palabra, porque la Biblia no nos dice a nosotros cabecearon las 5 vírgenes insensatas, sino que dice la Biblia cabecearon todas. ¿Y se durmieron las 5 insensatas? No, se durmieron todas. Esto es una figura de la condición de la iglesia de los últimos tiempos. Y tardándose el esposo, cabecearon todas. Nos está diciendo que la iglesia de los últimos tiempos sería una iglesia que en el sentido espiritual iba a estar como durmiendo. Pero no nos está hablando de las 5 insensatas, nos está hablando de todas. ¿A dónde nos lleva eso? A que nosotros tenemos que tener un despertar y decir, wow, pero hay un llamado para que yo no esté durmiendo. Hay un llamado para que yo no sea igual que todas. Porque la gente se conforma con hacer lo que hacen los demás. Por eso si yo llego a la iglesia y veo que todo el mundo lo que está sentado en el banco, me siento ahí. Pero si yo no soy como todos los que están ahí, entonces yo digo, no, tengo que irme de rodillas a hablar con Dios, a la presencia del Señor. Pero hay gente que se conforma en ser como todos. Bueno, como yo veo que todo el mundo lo que hace eso, pues yo también voy a hacer eso. Como yo veo que todo el mundo llega a la iglesia y se sienta ahí a mirar los abanicos, a mirar el ambiente, a pensar yo no sé en qué, entonces yo también hago eso mismo. Pero es que yo no puedo ser de todas. Es que usted y yo no estamos llamados a ser de la multitud. Usted y yo estamos llamados a ser de los discípulos. Eso es lo que nos enseña el Sermón del Monte. Y llegando a él la multitud, Jesús habló a sus discípulos. Jesús siempre le va a hablar a sus discípulos. ¿A quién le está hablando el Señor en este momento? A sus discípulos. Pero los que son de la multitud, los que van a estar ahí, pero no van a estar ahí. ¿Usted entendió eso? Eso parece como una loquera. Están ahí, pero no están ahí. Hay gente que están, pero que no están. La multitud, ¿se recuerda eso? Que estaba en la multitud y cuando Jesús terminó de hablar, maestro, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Pero hombre, ¿dónde era que tú estabas? Tú no estabas atento a lo que yo estaba hablando. ¿Quién me ha puesto a mí entre vosotros por juego, por partidor? Ese no es el asunto. Eso no es lo que yo estoy predicando. Lo que pasa es que siempre muchos van a ser de la multitud, pero tú y yo no estamos llamados a ser de la multitud. Tú y yo estamos llamados a ser de los que oran, de los que van y hablan con Dios, de los que reconocen que tienen que ir a la presencia del Señor y enjugar sus pies con nuestras lágrimas si es necesario. ¿Cuál es el llamado de Dios a la iglesia? A la oración. Fíjate que la oración es algo muy particular. Es cierto que en ocasiones vamos a orar en grupo. Es cierto que hay llamado a la oración en grupo, pero la oración es muy particular. Entra en tu aposento y cerrada las puertas. Habla a tu Padre que está en lo secreto. Y el que está en los secretos va a mostrar tu recompensa en público. Hemos dicho una y otra vez, seguiremos diciendo, seríamos hipócritas si decimos que no queremos recompensa. Claro, queremos recompensa. Y la Biblia dice que Él nos va a recompensar. Hay una motivación. Es como cuando alguien va a trabajar. Hay gente que está trabajando bien desanimado porque quizá el salario no le alcanza, pero de repente le dice el empleador, el jefe le dice, mira, tiene un aumento de un 100%. Óyeme, ese empleado recibe nueva fuerza y hace su trabajo con un entusiasmo terrible. ¿Por qué? Porque le están diciendo, hay recompensa. Y el Señor nos dice, entra a tu habitación, habla con tu Padre y no te preocupes que Él te recompensará. Levántenme la mano los que quieren recompensa de Dios. Ahí está el secreto, la oración.
Ahora, ahí la oración, el Señor en este llamado de este tema nos está llamando a que nosotros limpiemos nuestra mente y nuestro corazón. Señor, perdona mis deudas. Primero, reconocimiento. Ahora, déjeme decir algo más con relación a esta mujer. Esta mujer lo que estaba era llorando, derramando perfume. Pero el que no es espiritual lo que va a estar criticando. Alguien lo va a criticar a usted si lo ve usted mucho de rodillas. Ah, pero entonces cree que es más espiritual que todos los demás. Este es un santurrón, este es lo que vive de rodillas. Si usted tiene esa bendición, agárrele y siga ahí, no se preocupe. Porque mientras esta mujer estaba enjugando los pies del Señor con sus lágrimas y ungiéndolo con su cabello, ahí lo que estaba el que lo invitó. Oye, Simón, lo que está en su mente lleno de prejuicios. Si este supiera quién es que le está besando los pies. Si este supiera qué mujer, qué calaña de mujer es esa. En lugar de tener otra actitud, hay gente que lo que van a estar es prejuiciándose. No se preocupe por eso, por el que se prejuicia. No se preocupe por el que habla. No se preocupe por el que lo critica. Yo recuerdo un varón de Dios, ya él se fue con el Señor, que él dice que él oraba mucho de rodillas y su esposa le daba hasta patada. Tan grande ahí, tan llorón. Le daba patada a la esposa de rodilla incómoda, endemoniada, pero el hombre seguía ahí llorando, él bien llorón. Hay hombres, Dios lo bendiga, que son bien llorones delante de la presencia de Dios. No delante de los hombres, eso es malo, estar con ese lloriqueo delante de los hombres. Ahora, delante de la presencia de Dios, llore, derrame moco, baba, derrame lágrimas, todo ahí, no se preocupe por nada. Óigame, hay alguien que desde allá arriba envía inclusive ángeles con redoma, dice la Biblia, tomad esas lágrimas. Si usted supiera quién es esa mujer, ni aceptara que se le pegara. Oye, ¿qué concepto? Pero este hombre no sabía que Jesús le veía el pensamiento. Jesús sabía lo que estaba pensando Simón. Y cuando Simón termina de hacer todas sus maquinaciones y prejuicios, le dice: hombre, ven acá, te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta. Y él dijo: di, maestro. Oye, hipócrita, di, maestro. Sabrá Dios con el lenguaje, con el tono de arte que le decía: sí, maestro, hazme la pregunta. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón y dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente ha juzgado. Ay, ¿cómo se hincharía Simón, cuando Jesús le dijo: óyeme, pero muy bien que respondiste, Simón, así es. Imagino ya a Simón así. Wow, me la sé. Como dirían algunos, me la comí. Porque Jesús le dijo: wow, Simón, pero bien, muy bien que respondiste. Pero él no sabía lo que venía atrás. Él no se esperaba el fundazo que venía atrás. Gloria a Dios. ¿Ves esta mujer, Simón? Esa mujer que está ahí en mis pies, que está tirada en el suelo. Está mirando a ese hombre que está tirado en el suelo llorando. Está mirando a ese siervo, ese joven, esa joven. A propósito, son pocos en este tiempo, pero deben de haberlo. Son pocos los jóvenes que se tiran en el suelo a llorar a Dios, a hablar con Dios, a derramar lágrimas delante de Dios. Eso escasea. Pero los jóvenes tienen que levantarse y decir: wow, yo tengo que hacer como esta mujer. Pero tiene que haber un reconocimiento.
Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere despertar en muchos. Que haya un reconocimiento, que haya una necesidad. Y cuando tú estés ahí, el Señor va a decir, como le digo a Simón, tú ves a ese joven ahí. Está mirando a esa doncella, está mirando. Mire, hay algo que conmueve a Dios. Y es cuando el hombre se tira. Usted se recuerda de Ezequías. Isaías le dice, mira, ordena tu casa porque morirás. Una sentencia, morirás. Y no vivirás, no hay forma de que escape. Y Ezequías se tiró en el suelo, dice la Biblia, a llorar, a derramar lágrimas. Y Dios le dice a Isaías, todavía no había salido del patio de la casa de allá. Y Dios le dice a Isaías, mira, devuélvete y dile a Ezequías, aleluya, diga aleluya conmigo. Dile a Ezequías que he oído su oración y he visto sus lágrimas. Aleluya. Pero es la humillación y el lloro conmueve tanto a Dios que un hombre tan malo como acá, que sobre el cual pesaba una sentencia terrible. Y el profeta Elías le dijo, mira, donde comieron los perros la carne de la boca, allí comerán tu carne, allí también se va a comer Jezabel. Y dice que acá se tiró, se vistió de cilicio, se humilló y lloró. Y Dios le dice al profeta Elías, ¿no has visto cómo se humilló acá? Tú no viste, ve, dile que tú eso lo voy a hacer, pero lo voy a hacer después que él se muera. Oye, ¿me está entendiendo cómo mueve a Dios las lágrimas, el reconocimiento? Y el Señor le dice a Simón, Simón, tú ves a esa mujer. Tú ves a esa mujer. Aleluya, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ella ha regado mis pies con lágrimas y lo ha enjugado con sus cabellos. Óyeme. Y comenzó Jesús a detallarle, mira, todo lo que esta mujer ha hecho. ¿Sabe por qué? Porque se le perdonó mucho. Jesús le está diciendo, yo sé quién es esa mujer. Yo sé que está cargada, pero es que ella debía mucho. Como a ese que se le perdonó 500 denarios. Agradece mucho, por eso es que esa mujer está ahí. Mientras otros están criticando, mientras otros están murmurando, el que tiene un reconocimiento está orando, Señor, mira a ese, ten misericordia de esa lengua larga. Ten misericordia de ese criticón, ten misericordia de ese chismoso, ten misericordia de ese embustero. Ten misericordia, Señor, cúbrelo con tu favor. Mira a ese que me está calumniando, arrópalo con tu favor y con tu misericordia. Mira a ese que se está levantando contra mí, Señor, yo lo perdono. Mi corazón está sano, no tengo nada contra él. Vamos a decir como dijo el salmista, porque mi pecado está siempre delante de mí. Voy a pelear contra ese pecado que está delante de mí, porque a veces tú tienes que orar aún en contra de tu naturaleza y de tu carne. ¿Cómo así? Tú no quieres, tu corazón te dice, ódialo. Tu corazón te dice, óyeme, dale un tabicazo. Pero el Espíritu dice, Señor, lo perdono. Señor, se están levantando contra mí, pero lo perdono. No voy a permitir que en mi corazón haya raíz de amargura. El apóstol de los Hebreos dice, tengan cuidado, chequéense bien, no sea que brote alguna raíz de amargura, como en Esaú, o como en Caín, que se ensañó contra su hermano. Segunda característica, el arrepentimiento. Arrepentimiento. Primero, reconocimiento. Segundo, arrepentimiento. No me puedo arrepentir si no hay un reconocimiento.
Eso dijo el salmista en el verso 9 del Salmo 51. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Arrepentimiento. No nos podemos arrepentir si no tenemos un reconocimiento de que le hemos fallado a Dios. David dice: yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está delante de ti siempre. Borra mis maldades. Vuélveme el gozo. Fíjense que cuando usted está en comunión con Dios y le falla a Dios, se le va el gozo, ¿sí o no? Se le va el gozo. Hasta que no hay un verdadero quebrantamiento, usted no tiene paz. Por eso que Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo dice que lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No hay forma de que el que ha muerto al pecado siga viviendo en el pecado. No hay forma. Si una persona vive en pecado, es porque no ha muerto al pecado. Romanos capítulo 6. Si murió el pecado y falla, siente dolor, siente una angustia, y hasta que no arregla su vida con Dios, no tiene paz. Si eso no pasa en su vida, fíjese que Pablo no está diciendo, igual que Juan, que no fallamos. Fíjese que Juan dice que el que ha conocido a Dios no peca, pero en el mismo contexto bíblico no es una contradicción. Él dice: pero si alguno pecare. Juan lo que está diciendo, lo mismo que dice Pablo, es que el que ha muerto al pecado no puede vivir en el pecado. No es lo mismo fallar que vivir en algo. No es lo mismo usted caerse y levantarse que caerse y quedarse en el suelo. Y humanamente nadie se queda en el suelo. Si no se puede levantar, pide ayuda. Llama al 911 porque no puede mover la pierna porque se le rompieron. Pide ayuda. Nadie se queda en el suelo, literal. Si no se rompió nada, se para, se sacude y mira para los lados a ver si alguien lo vio. Y eso en el sentido espiritual. Cuando el hombre que ama a Dios, que le sirve a Dios, que vive en Dios, falla, se levanta. Y si se rompió un hueso en el sentido espiritual, pide ayuda. Pero no se queda ahí. Entonces, eso es lo que dice Pablo a los romanos. Lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo? ¿De qué manera? No hay forma de que vivamos. Porque tenemos una mente clara, una mente llena de la luz de Cristo. No hay forma. Vivimos en angustia, inclusive si creemos que hicimos algo mal. ¿Es así o no es así? Si no es así en su vida, tiene que revisar, porque algo entonces sigue mal. Salmista dice el Salmo 51, verso 3 y 4, confesando la tercera parte de característica de eso es, óigame, después de reconocer, nosotros tenemos que confesar. No al hombre, a Dios. Claro que muchas veces tenemos que confesarle al hombre ciertas cosas. El proverbista dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Oiga bien, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta. Hay que confesarlo y apartarse, que eso ayuda mucho la confesión, porque cuando la tiniebla es alumbrada, la tiniebla desaparece. Mientras eso está oculto, ¿qué dice el salmista? Mientras callé, Salmo 32, verso 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y lo que había era un gemir de dolor. Mientras callé, envejecieron mis huesos. Pero cuando hay una confesión, hay una liberación. Pero ¿en qué ayuda la confesión? También en el cuidado para no volver a hacerlo. Porque cuando la gente no confiesa,
vuelve a hacer lo mismo, y vuelve a hacer lo mismo, y vuelve a lo mismo. Pero cuando usted confiesa a Dios y a alguien de confianza, mire, ore por mí porque tengo un demonio de mentira, tengo un demonio de adulterio, tengo un demonio de fornicación, un demonio de infidelidad, y lo confiesa. Ayúdame, necesito que me ayude. Hay que hablar, hay que sacar a la luz, porque la Biblia dice que algunos pecados de hombres se hacen patentes antes que vengan a juicio, pero a otros se les revelará después. Preste atención a eso. Eso lo dice el apóstol Pablo por el Espíritu Santo. Se harán patentes, fue que no lo confesaron, fue que se lo sacaron a la luz. Y eso sí es triste cuando a usted le hacen patente un pecado que se lo descubrieron, no porque usted lo confesó. Eso es vergonzoso, eso es humillante, como le pasó a Ananías y a Zafira. Públicamente, Ananías, ¿vendisteis en tanto la heredad? Sí, la vendimos en tanto. Mentiroso. Le mentiste a Dios. Porque tú sabías que no era así. Y trataste de engañar a los hombres, le mentiste a Dios. Zafira, la misma situación. Hay pecados que se hacen patente, se revelan. Si tu pecado es peligroso, tú no vas a estar de que quitándole la paz a otro porque por pequeñeces. Eso tú tienes que ir a la presencia de Dios. Señor, límpiame, perdona mis deudas. Eso es lo que dice el tema. Perdona mis pecados, perdona mis deudas, como yo perdono. Ahí a Dios, pero con sinceridad de corazón. Ahí, Señor, ayúdame, dame la fortaleza. ¿Qué le dice David en el Salmo 51 al Señor? Vuélveme el gozo de la salvación y no aparte de mí tu Santo Espíritu. El salmista estaba reconociendo que el Espíritu Santo podía darle la fortaleza para vencer ese demonio de lujuria que lo agobiaba. Era un demonio de lujuria que agobiaba a David. Un grupete de mujeres, de esposas y de concubinas. Y entonces viene y coge otra ajena, añadiendo pecado al pecado. Un espíritu de lujuria. ¿A dónde los condujo esa lujuria? ¿A dónde los condujo todas esas mujeres que tuvo? A una guerra interna familiar, hermano contra hermano, hermano matando al hermano. Óigame, un hermano violó a otra hermana. Un desastre. Para los hombres que no le hacen caso al mensaje de Dios. Porque el mandato original dice, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Pero ese demonio de lujuria, de insatisfacción, entonces lo lleva al pecado. Y después viene la guerra, después vienen los problemas, después vienen los conflictos. Después vienen los hijos fuera del matrimonio, después viene la guerra. Hijos sin la cobertura de los padres, porque la Biblia enseña que los hijos son para estar bajo la cobertura de los padres, pero cuando ya hay un hijo por allí, otro por allí, otro por allá, ese padre no puede tener esa cobertura de hogar, de familia, y lamentablemente se da todo lo que nosotros vemos. Ese niño que se ahogó en el mar antes de ayer, ¿dónde estaba el papá por un lado y la mamá por otro? No había una cobertura. Y eso es lo que pasa hoy en día, que los hijos no tienen cobertura. No estoy fuera del tema, estoy hablando, hermano, de lo que llevó a la lujuria del pecado, al adulterio de David. Pero cuando David se humilló, reconoció, dijo, yo reconozco ahora mis rebeliones, mi pecado está delante de mí, tengo una guerra contra ese pecado. Pero él está diciendo, Señor, no aparte de mí tu Santo Espíritu, límpiame y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Ahora, ¿qué dice Salmos 32, verso 3? Mientras callé, no te calles. Estamos hablando de confesión, no te calles. Confiesa delante de Dios. Y si es necesario confesar delante de los hombres también. No te guardes eso para ti. No, el pastor no necesita saber eso. Mira, hay pecados que hay que confesarlo para recibir ayuda.
para recibir fortaleza, para recibir cobertura. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Otra versión dice, pudrición entre mis huesos. Mientras me callé. No hay forma de callarse en el pecado y tener paz. Por eso tenemos que agarrar esa parte de la oración y decirle al Señor, Señor, perdona mis pecados, como yo perdono a los que me ofenden. Salmo 32, versos 4 y 5 dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Fíjese, sin confesión no hay forma de ser perdonado. Pero sin perdonar a nuestro semejante, tampoco hay forma de recibir ese perdón. En primera de Juan 1, 9 y 10 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, si decimos que no hemos pecado, entonces aquí hay un problema bien grande. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Fíjese el conflicto de muchos con el Señor. Como Saúl, Samuel le dice, pero hombre, ¿y qué fue? Y Dios no te dijo que vaya a llamarle. Yo hice lo que Jehová me dijo. Yo no he pecado. Pero ¿cómo así, Saúl? Y ese balido de vaca y de oveja, y el Señor no te dijo que matara a toda la vaca. No, eso fue el pueblo. Eso fue el pueblo que lo trajo. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿Qué le estaba diciendo Saúl a Dios? Mentiroso. ¿Qué le decimos a Dios si decimos, no, yo no tengo pecado, yo no tengo de qué arrepentirme? Le estamos diciendo a Dios mentiroso. Estamos entrando en una guerra contra el Altísimo. Y Dios en su amor y su misericordia le dice a Job, es sabiduría pelear contra el Omnipotente. Dime, es sabiduría pelear contra el dueño del poder. ¿Sabe lo que significa la palabra omnipotente? Dueño de todo el poder. El que le dice a Dios que no ha pecado está contendiendo contra el omnipotente. La solución es arrepentirse. Claro, para arrepentirse tiene que haber un reconocimiento. Entonces, primero reconocimiento, segundo arrepentimiento y tercero confesión. Característica para pedir perdón. Si tú pides perdón sin reconocer, como algunos, perdóname, como dicen así, irónicamente, no hay un reconocimiento. Pues yo te fallé. Pues perdóname. Pues excúsame. Ahí no hay un reconocimiento. ¿Ustedes se recuerdan lo que hizo Saúl? Saúl le dice al profeta, porque no había un arrepentimiento. Yo pequé, pero ven, hónrame delante del pueblo. Ven, sacrifiquemos juntos, adoremos juntos. Una hipocresía. Para que los hombres vean, para que me vean que yo soy el rey y el profeta está conmigo de mi parte. Para que vean que yo estoy frío con el profeta. Primera de Juan 1, 9 y 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y si le hacemos al mentiroso, no hay forma entonces de que su palabra viva en nosotros. Para concluir, si confesamos nuestro pecado, dice Juan, Él es fiel y justo para perdonarnos. Isaías 1:18 entonces dice, no importa que tu pecado hayan sido, verso anterior, no importa que hayan sido rojos, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. No importa lo que tú hayas hecho, si te arrepientes, el Señor te limpia y te perdona y lo borra. No importa que hiciste todo, que adulteraste, que fornicaste, que hablaste mentira, que engañaste, que fuiste falsante, que fuiste mala paga. Mira, no importa lo que hayas hecho, ahora viene el Señor y te limpia, pero si te arrepientes, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vendrán a ser como esa nieve cuando cae, blanquita. No importa lo que haya hecho, el Señor te limpia, el Señor te perdona. Miqueas 7:18, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado? Wow. ¿Qué pregunta? Una pregunta llena de una emoción, de exclamación del profeta Miqueas. ¿Qué Dios como tú, que habiendo sido yo tan malo, ahora me llena de paz? Que habiendo sido yo tan malo, ahora me da una esperanza. Que habiendo sido pecador, ahora puedo caminar a la luz de tu palabra y puedo decir, soy salvo. Este es mi canto. Dios le bendiga, póngase de pie, iglesia. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores.